La carta a los filipenses fue escrita por San Pablo en el año 61, tal vez en la Roma. Lo que sí está sumamente claro es que estaba prisionero por causa del Evangelio, por causa del Señor. Filipos era una colonia romana, de manera tal de que quien era ciudadano de Filipos también era un ciudadano romano. Y a pesar de estar en esta situación encarcelado, se conoce como la carta de la alegría, de la gratitud, del gozo cristiano, de la confianza del Señor. Vamos a detenernos en el primer capítulo en el día de hoy. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Es un mensaje para el mensaje que están en Filipos, en esa iglesia de Filipos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Era el típico saludo, gracia y paz, para todos los santos. En el versículo 3 comienza algo así como una acción de gracias por dos gracias a mi Dios cada día que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Yo siempre oro por ustedes, me acuerdo de ustedes y lo hago con alegría. Hay que pensar en las personas que pueden ser alcanzadas por el Evangelio y tener vidas transformadas. Produce alegría. Versículo 5. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes, la hará perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. San Pablo dice, la vida diferente de ustedes empezó gracias a Cristo. Y ese que inició la obra, la irá haciendo crecer, perfeccionar, hasta que sea completa. Versículo 7. Y justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios nos ha dado. Pablo agradece a Dios por los creyentes. Pablo manifiesta el gran afecto que siente con ellos y de qué manera había llegado el mensaje de Dios para sus vidas. Versículo 8. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto es lo que yo pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y en el buen juicio, para que disciernen lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que pide en oración, que el amor sea cada vez más completo, más santo, más... Los que abunden en alguna gracia tienen que abundar más. Probemos diferentes cosas, aprobemos lo excelente. Las verdades y las leyes de Cristo son excelentes y se recomiendan a sí mismas como tales a toda mente atenta. Del versículo 12 en adelante, el tema y el gran tema es que Dios es el único que puede escribir derecho sobre líneas torcidas. Leamos del 12. Hermanos, espero que sepan que he pasado a contribuir a la alabanza del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, y para borrar el vituperio de la cruz muestra la sabiduría y la bondad de Dios en sus sufrimientos.
Estas cosas le hicieron conocido donde nunca hubiera sido conocido de otro modo. Debido a ellos, algunos interesados en el Evangelio sufrió del versículo 15 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y por rivalidad, y otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 17, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en prisión. No importa, al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Un apóstol que se alegra de estar preso, pero porque están orando por él y porque algunos están aprovechando su prisión para poder compartir con valor y convicción el mensaje del Evangelio. Versículo 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que de nada seré avergonzado, sino con toda libertad, yo sé que yo viva o muera ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Para mí el vivir es Cristo. Si tengo que morir por Cristo, no es una pérdida, es una ganancia, porque voy a poder un testimonio del amor de Dios. Que versículo 23, me siento presionado por el bien de ustedes. Es preferible que yo permanezca en este mundo. Permaneceré con ustedes para contribuir a la fe. El trabajo del Señor y seguir contribuyendo ante ustedes crezcan en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo hará por causa mía. Solamente que os soportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también para que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Después de haber leído, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir es en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vivir en Cristo es prepararse para vivir con Él en toda la eternidad. La muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano, porque pierde todas las bendiciones terrenales y todas sus esperanzas, pero para el creyente verdadero es ganancia, porque es el fin de todas sus debilidades y miserias. Le libra de todos los males de la vida y se lleva a poseer el bien principal. La disyuntiva del apóstol Pablo no era entre vivir en este mundo y vivir en el cielo. Entre ellos no hay comparación. Era entre servir a Cristo en este mundo, disfrutar de Él en otro. No entre dos cosas malas, sino entre dos cosas buenas. Vivir para Cristo, estar con Él. Veas el poder de la fe y de la gracia divina. En este mundo estamos rodeados de pecado, pero estando con Cristo escaparemos del pecado, de la tentación, la tristeza y la muerte para siempre. Pero quienes tienen más razón para partir deben estar dispuestos a quedarse en el mundo. Es la medida para que Dios tenga alguna obra para que ellos hagan. El apóstol estaba preso y para borrar el vituperio de la cruz muestra la sabiduría y bondad de Dios para sus sufrimientos. Esas cosas le hicieron conocido desde donde nunca hubiera sido conocido de otro modo.
Debido a ellas, algunos se interesaron en el Evangelio. Sufrió parte de los falsos amigos de los enemigos y de los amigos. Miserable carácter el que lo predican a Cristo por envidia y contienda y añaden aflicción a las cadenas que oprimían a el Señor de los hombres. El apóstol estaba cómodo en medio de todo. Debemos regocijarnos, puesto que nuestros trastornos pueden hacer bien a muchos. Todo lo que resulte para nuestra salvación es por Espíritu de Cristo y la oración es el medio designado para buscarlo. Nuestras expectativas y esperanzas más fervientes no deben ser lograr que nos honren los hombres ni escapar de la cruz, sino ser sustentado en medio de la tentación, el desprecio y la aflicción. Dejemos a Cristo la manera en que nos hará útiles para su gloria, ya sea que por labores o sufrimientos, por diligencia o paciencia, por vivir y para su honra trabajando para Él, o para morir en la honra para Él. Los que profesan el Evangelio de Cristo deben vivir como corresponde a los que creen en las verdades del Evangelio. La fe es el don de Dios por medio de Cristo, la habilidad y la disposición para crear son de Dios. Pero la salvación no debe atribuirse a las aflicciones corporales, como si las aflicciones y las persecuciones mundanas hicieran merecer la salvación. La salvación es únicamente de Dios, la fe y la paciencia son sus dádivas. La palabra original por comportéis conota la conducta de los ciudadanos que procuran el prestigio, la seguridad, la paz y la prosperidad de su ciudad. En la fe del Evangelio existe aquello por lo cual vale la pena esforzarse. Hay mucha oposición si se necesita esfuerzo. El hombre puede dormirse e irse al infierno, pero el que quiere ir al cielo debe cuidar de sí y ser diligente. Puede que haya unanimidad de corazón y afecto entre los cristianos donde haya diversidad de juicios sobre las muchas cosas, pero los que profesan el Evangelio deben vivir como corresponde a los que creen las verdades del Evangelio. Este capítulo 1 nos muestra la alegría del apóstol al servir a Dios. Por lo tanto, nosotros también debemos estar alegres en este día de servir a Dios con todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma. Porque para mí el vivir es Cristo. Elevemos la siguiente oración. Como Pablo podemos gritar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos que Cristo sea toda nuestra vida y que atrás de tus palabras guíe nuestros pasos, nuestra familia, fortalezca nuestra fe y nos dé poder para hacer siempre tu voluntad. Toma a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.